a todas y a todos los que nos están mirando a estas horas del alba. Estamos dando apertura a las quintas jornadas de neurociencias y psicopatología. Estamos en la ciudad de Tandil, acá. Mi nombre es Janina González. Estoy junto a mi compañero Fernando Camacho. Nosotros somos acompañantes terapéuticos, estamos representando a la Asociación de Acompañantes Terapéuticos Humanistas de Argentina. Es una agrupación en la que venimos trabajando hace 5 años más o menos, justamente promoviendo las terapias centradas en la persona, promoviendo los nuevos paradigmas de salud, promoviendo la atención justamente humanista con esta perspectiva. Y bueno, estamos muy contentos de poder estar haciendo esta apertura y vamos a hablar de acompañamiento terapéutico. Vamos a empezar este evento hablando justamente de una profesión que para nosotros es un estilo de vida, es una profesión que implica mucho amor, mucha deconstrucción, mucho desarrollo personal, solidaridad, altruismo, empatía fundamentalmente también, y bueno, y por sobre todo amor, como les decía. Así que le doy lugar a mi compañero, Fernando, que viene desde Mar del Plata, así que muchas gracias. Bueno, buen día. En realidad vengo de Balcarce, pero bueno, ya prácticamente adoptado en Mar del Plata. Como decía Janina recién, la intención es hablar un poco de acompañamiento terapéutico, pero desde un lugar de la cotidianidad. De hecho, nuestra charla se llama Acompañamiento terapéutico en la salud mental en la calle. Nos parece, para colmo, nos toca esta semana, que es una semana bastante álgida para la salud mental, por lo menos a nivel popular. Así que nos salen todas, básicamente. Y creo que justamente vamos a hablar de algo que se puede emparentar un poco con todo también, y quizás es una vuelta de rosca a la salud mental como una propuesta, como una posibilidad para seguir desarrollando, que tiene que ver el trabajo de la salud y la salud mental en la calle. Nosotros desde nuestro pequeño espacio, desde nuestro lugar en los equipos terapéuticos, nosotros ya desde hace un tiempo empezamos a hablar de acompañamiento terapéutico como una actividad social, como un acto social. Hoy por hoy, digamos, los que son un poco más perspicaces pueden ver justamente esta semana la importancia que podría haber sido el acompañamiento terapéutico en los últimos acontecimientos. Pero ¿por qué decimos que es un acto social? Un poco desde nuestra mirada pensar un poco qué es lo que pide la sociedad de cada uno de nosotros. Y lo que pide la sociedad generalmente habla de funcionalidad. Es decir, quien no es funcional es apartado. No es una genialidad lo que estoy diciendo, ya lo decía Foucault a mitad del siglo pasado. Pero también está bueno retomarlo porque cada vez se hace un poco más fuerte esta sensación de que quien no es funcional al sistema, quien no puede colaborar en engrosar el sistema, queda apartado. Pero hay una particularidad, que un poco de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana también nos va definiendo. Es decir, nuestra vida cotidiana se compone de hábitos. Nosotros creamos los hábitos y a su vez los hábitos nos crean a nosotros. Entonces se da esta cuestión multidireccional que de alguna manera atraviesa al individuo, además de las otras dimensiones, que son las físicas, las psicológicas y por supuesto las emocionales. Desde nuestro pequeño espacio, como acompañantes terapéuticos, lo que nosotros buscamos justamente es que la persona se logre insertar a la sociedad. Pero recién habíamos dicho que qué pasa con esa persona que para el sistema no es funcional, ¿no? Generalmente la posibilidad más fácil que se ve, por lo menos en salud mental, tiene que ver con cuestiones de encierro. Nosotros como acompañantes terapéuticos estamos buscando justamente lo contrario, a ver de qué manera la persona se puede integrar, ¿no? De qué manera se puede recuperar. Entendemos que, como la mayoría de nosotros pensamos, no hay cura para determinados trastornos.
pero de nuestra cosmovisión sí hay una recuperación. ¿A qué llamamos recuperación en la cotidianidad? Si una persona puede ingresar a un trabajo, si una persona puede continuar o encontrar una pareja, si una persona puede estar más o menos compensada, que le permite tener una sociabilidad más o menos armónica y que le permita por lo menos achicar o descender los síntomas, para nosotros es una persona que está en recuperación, una persona que está recuperada, entendiendo siempre que los trastornos mentales, sobre todo cuestiones de personalidad, ¿no? No tienen cura, ¿no? Por lo menos es lo que generalmente se está hablando. Pero bueno, hoy vamos a hablar de cotidianidad. Y hay un punto que me parece que es interesante plantearlo, que es algo que nos encontramos y que en realidad se habla mucho por arriba, pero no se habla desde adentro. Y tiene que ver con el estigma, ¿no? Una persona que es estigmatizada, de alguna manera, la sociedad le da un significado. Quiero decir, una persona que pasa a ser el rengo, que pasa a ser el loco, que pasa a ser el trastornado, ¿no? Le da una significación y le da un nombre. Y al darle un nombre le da una identidad. Nosotros seguramente si tomamos a cualquiera de los que están ahora desayunando, ¿no? Y escuchando, y le digo, bueno, ¿vos quién sos? Y lo más probable es que me diga, yo soy psiquiatra, yo soy psicólogo, yo soy carpintero. Tiene que ver con una identidad social, ¿no? Tampoco estoy diciendo ninguna genialidad. Pero esta identidad social se aparece también un poco a partir de las cosas que nosotros aportamos al sistema. De ahí es que hablábamos más temprano de la funcionalidad. Cuando una persona no es funcional, es decir, no se puede nombrar, no se puede encontrar en un quehacer cotidiano, la persona en algún punto va perdiendo la identidad. Y la sociedad de alguna manera le tiene que dar un nombre. Porque si no le damos nombre, lo peor que nos puede pasar a nosotros como seres humanos es estar en la incertidumbre de no saber qué cosa es qué cosa o quién es quién, ¿no? Entonces, le tenemos que dar un nombre. Y ese nombre pasa a ser el trastornado, pasa a ser el loco, pasa a ser el rengo, pasa a ser... bueno, se me va a ocurrir un montón de malas palabras, pero bueno, que ustedes seguramente en la clínica lo deben encontrar permanentemente, ¿no? Y probablemente en la clínica misma... también estas cosas que estamos diciendo se las expresan los pacientes, ¿no? Esta cuestión de que me estoy quedando solo, esta cuestión de que se me está rompiendo las relaciones sociales, la mirada del otro que pesa, ¿no? De alguna manera. Entonces, en definitiva, como para ir ordenando un poco y tratar de ver si vamos hablando el mismo idioma, y si no hablamos el mismo idioma, estamos dispuestos a aprender otros también, ¿no? Sí, incluso pensaba, Fer, que la persona atraviesa todas estas cuestiones, como decís, y que encima muchas veces hay vulnerabilidad en las herramientas con las que cuentan las personas como para poder expresar lo que les está pasando, ¿no? De manera asertiva. Generalmente la persona estigmatizada se mete como más para adentro, ¿no? Y eso hace que no pueda quizás, o que quizás el pedido de ayuda, ¿no? Se exprese de otra manera que no sea necesito ayuda. Es que ¿no? puntualmente, por lo menos lo que nosotros vamos encontrando, siempre hablamos de la misma frase. Hace unos años, yo suelo decir en charlas y en capacitaciones, más o menos la misma frase que me parece que define un poco esto que queremos decir. Un acompañado, una persona que acompañamos hace 2 años, 3 años, él en algún momento me dice, yo no quiero que la gente se entere que tengo esquizofrenia. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no querés que se entere? Porque la esquizofrenia tiene que ver con la locura y al loco no se lo escucha, el loco no tiene palabra. Creo que esta frase vale más que algunos libros sobre la temática. Y eso tiene que ver con el estigma. En este caso, mi acompañado hace unos años lo que estaba diciendo, si a mí me estigmatizan, si a mí me llaman esquizofrénico, como se dice de manera un poco más agresiva, no va a tener voz, y si no tiene voz, ¿qué hago? Me encierro. Y si me encierro, ¿qué hago? Bueno, digamos, ustedes lo conocen mejor que nosotros en la clínica.
Ahora, cuando hablamos de estigma, primero y principal de lo que tenemos que pensar qué es un estigma. Y tiene que ver con una valoración, con un atributo personal que vos le haces a la persona, pero de manera negativa y puntualmente basado en algún aspecto que generalmente puede ser de la personalidad. Desde ahí que nosotros más temprano decíamos que el estigma de alguna manera da un significado a la persona en la mirada del otro, ¿no? Y el estigma no es algo, una palabra en sí mismo, sino que en algún punto también tiene componentes, ¿no? Porque como todo concepto está arraigado en diferentes componentes. Fundamentalmente, cuando nosotros hablamos de estigma tenemos que pensar en 3 tipos de componentes, ¿no? Por un lado, los prejuicios, que tienen que ver con los prejuicios, decía, que tiene que ver con una dimensión más afectiva, ¿no? Es malhumorado, es miedoso, es recortante, ¿no? Tiene que ver con las cosas que al otro le genera, ¿no? Ayer casualmente estaba hablando con una persona con la que estamos trabajando, que espero que ahora esté conectada. Le mandamos saludos. Habíamos quedado que se levantaba temprano, y él me contaba que él me decía, yo no tengo problema con mis cuestiones. Digamos, los problemas los tiene la sociedad con como me mira a mí. Y creo que había mucha verdad en eso. Entonces, los prejuicios es un componente muy fuerte en el estigma. Pensemos que una persona estigmatizada siempre se va a retrotraer. Nosotros del acompañamiento terapéutico decimos que nosotros acompañamos a personas que están en soledad, ¿no? Sí, incluso, Fer, los prejuicios muchas veces se expresan en las personas a través de miedos, de inseguridades, de rechazo, de sensación de incomodidad, ¿no? Como que la manifestación social, digamos, tiene que ver con esas conductas, ¿no? Totalmente, totalmente. Que justamente va trayendo un tipo de rechazo que tiene que ver más con la discriminación, que podemos pensar que es otro componente, ¿no? Por un lado el prejuicio, la discriminación, ustedes saben, tiene que ver con comportamientos, ¿no? Comportamientos que tienden al rechazo, justamente al marcar la diferencia con el otro, pero no de manera positiva, sino de manera negativa. Y por último, algo que, digamos, creo que la mayoría de los psiquiatras, los psicólogos que están participando de esta charla lo deben escuchar en sus clínicas, que tiene que ver con los estereotipos, ¿no? La creencia que se tiene sobre el padecimiento de la persona, ¿no? Fíjense lo que puede provocar, ¿no? Y permítame otro ejemplo cortito, ¿no? También hace unos años habíamos quedado que con un acompañado, habíamos quedado que él quería comenzar el gimnasio. Cuando vamos al gimnasio, hablamos con la persona, eso que te hace los papeles, ¿no? El grandote, el que viene todo, digamos, fortachón, ¿no? El que está ahí. Entonces nos mostraba el gimnasio y en un momento me aparto y yo le tengo que decir, esta es una persona que yo estoy trabajando con él y tiene determinado padecimiento. Y en este caso era esquizofrenia. Y me dice, mirá, no sé si lo voy a poder tener porque, si lo voy a poder aceptar al gimnasio porque mirá si tiene un brote acá nomás. Estamos hablando de estereotipos, ¿no? Como si una persona con esquizofrenia anda brotando así y no, cualquiera de nosotros sabemos que antes de un brote hay toda una fase prodrómica, hay todo que si uno más o menos conoce a la persona, la ve venir, ¿no? A veces no lo puede solucionar, pero uno lo ve venir, un brote no sale espontáneamente, ¿no? Bueno, fíjate entonces cómo el estigma, como venís diciendo, muchas veces tiene mucho mayor impacto que la misma vulnerabilidad, ¿no? Que el mismo diagnóstico, la misma situación. Es mucho más problemático de todas estas creencias y todas estas cuestiones que está diciendo Fer, que el mismísimo diagnóstico, ¿no? Totalmente, que se traduce en falta de adherencia al tratamiento, por ejemplo, porque es muy difícil para una persona decir, sí, tengo esta cuestión, esto que se llama muchas veces conciencia de enfermedad. Nosotros lo que vemos esencialmente que la persona tiene conciencia de sus síntomas, sabe que hay algo que no está funcionando del todo bien, pero la palabra es lo que termina estigmatizando. Claramente no podemos decir, bueno, no pongamos ningún nombre, no pongamos nada. Eso creo que es una utopía, inclusive como es nuestro sistema de salud, que nosotros necesitamos poner un nombre para entrar a diferentes beneficios o no, ¿no? Pero
quizás, digamos, hay determinadas palabras que todavía socialmente son de manera estigmatizante, ¿no? Así como en los 90 era el HIV, ¿no? Hoy por hoy parece ser que la gran problemática son los trastornos mentales. Entonces los componentes del estigma tienen que ver con 3 puntos que fíjense que cuando hablamos de prejuicio estamos hablando de cuestiones emocionales. Cuando hablamos de estereotipos estamos hablando de cuestiones cognitivas y cuando hablamos de discriminación estamos hablando de cuestiones comportamentales. O sea, aquel que estigmatiza en algún punto también lo estigmatiza de manera integral, con todo su ser, digamos, a la persona de diferentes lugares, ¿no? Y están las cuestiones que hay diferentes tipos de estigma. Sí, tal cual. Justamente los tipos de estigma es una clasificación, una de las tantas clasificaciones que hay, porque claramente hay varias lecturas desde distintas áreas, desde distintas culturas también, pero nos pareció pertinente hacerles el comentario justamente de que los estigmas, además de poder clasificarse, también tienen intensidades, tienen niveles, ¿no? Pueden ser mayores o menores, por supuesto. Y respecto a los tipos, tenemos el estigma de tipo público, el estigma social, digamos, que justamente incluye todo esto que viene diciendo Fer, ¿no? De las creencias negativas, las ideas, los estereotipos, prejuicios quizás sin fundamentación concreta, ¿no? Que, bueno, estaba ejemplificando muy bien recién Fer. Después, por otro lado, podemos encontrar el autoestigma o el estigma internalizado, que ahí es cuando la persona muestra como acuerdo, ¿sí? Con los estereotipos y con las etiquetas más bien negativas, ¿no? Que se asocian a la situación de vulnerabilidad y las aplica a sí mismo, ¿sí? Es como que me hago cargo de esto sin tener que hacerme cargo, ¿no? Me autoestigmatizo, ¿sí? Que muchas veces eso es resultado de mucho tiempo de que haya personas alrededor o haya un entorno, ¿no? Que esté constantemente en etiqueta. Y llega un punto en el que uno se termina constituyendo, ¿no? La destrucción del yo. Exactamente, justamente porque el vocabulario, el lenguaje, el léxico constituye cómo nos nombramos, nos arma como personas, ¿no? Y nos da este sentido y este propósito que estaba diciendo Fer más temprano. Después, por otro lado, tenemos el estigma por asociación, que el estigma por asociación tiene que ver más que nada cuando estos prejuicios y estos estereotipos llegan o alcanzan a quienes están más que nada alrededor de la persona que está afectada, esta persona en situación de vulnerabilidad. Y bueno, y obviamente recae toda esta cuestión en la familia. ¿Cuántas familias, no? También son estigmatizadas por tener algún integrante, ¿no? en alguna situación de diagnóstico y demás. Ahí muchas veces en esas situaciones podemos observar, y ustedes también en la clínica pueden observar que muchos del entorno, digamos, se van alejando por miedo, por desconocimiento, ¿no? Hay mucha falta de información. Por miedo a ser estigmatizado también eso de ¿y qué querés con la familia que tiene también? ¿No? También, sí, tal cual. Sí, porque desde el sistema de salud también se estigmatiza a la familia y a la persona, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de esta benevolencia. Y la familia también se estigmatiza desde el sistema de salud. Fíjense cuando hablamos y clasificamos a las familias como disfuncionales o a las familias como disruptivas o como dependientes o como familias intrusivas, ¿no? Ya estamos también etiquetando y clasificando, ¿no? No sé cuál sería o cuál podría ser quizás la fundamentación puntual de clasificar a la familia, ¿no? También, más allá de que, bueno, podemos encontrar orígenes, ¿no? de la situación. Pero, bueno, este sería el otro tipo de estigma que es por asociación, ¿sí? En donde todo esto recae en el entorno de la persona. Después está el tipo de estigma benevolente, ¿no? Cuando hablamos de el enfermito o la pacientita, ¿no? Como que acá el estigma se vuelve indulgente, ¿no? Porque acá es donde uno empieza a expresar digamos, la sensación para con la otra persona desde la compasión, desde la lástima.
Y ahí con esos términos y con esas formas quizás que no tienen intención consciente, ¿no? Sino que es algo que uno muchas veces hace por inercia también, por la costumbre de un modelo biomédico y de discriminaciones y estereotipos que están como muy arraigados en nuestro sistema, pero que ahora tenemos la posibilidad de hacerlo consciente y de poder resignificarlo, ¿no? Y de poder empezar a ver a la persona, más allá de ver un enfermito, un pacientito, a la psiquiátrica o al bulímico. Entonces acá se subestima con estas palabras, indirectamente, insisto, porque quizás no sea la intención real de la persona que emite ese comentario, ¿no? Pero fíjense que con estos términos, como decíamos recién que el vocabulario constituye, se subestima la capacidad que tiene la persona, ¿sí? Porque hablamos de enfermito, porque hablamos de, bueno, nosotros no hablamos de paciente, no trabajamos con pacientes, trabajamos con acompañados o con acompañadas o con personas que acompañamos en realidad, ¿no? Porque justamente la palabra paciente tiene toda una connotación de un sujeto pasivo en su tratamiento y es claramente todo lo contrario a lo que nosotros concebimos dentro de nuestra praxis. Y después, por otro lado, y no por esto menos importante, están los estigmas estructurales que tienen que ver con lo social, los estigmas institucionales, ¿no? Que acá nos referimos a políticas gubernamentales y políticas no gubernamentales también, que promueven la exclusión de estas personas que atraviesan algún tipo de situación de vulnerabilidad. Acá podemos encontrar ejemplos como, por ejemplo, en los medios de comunicación, en donde se siguen aplicando términos que ya están en desuso, ¿sí? Cuando hablan de hubo un crimen pasional, ¿qué crimen pasional? Es un mega femicidio eso, ¿entendés? O sea, no romanticemos. Pero con pasión. Pero con pasión, claro. No romanticemos cuestiones que no tienen nada que ver con el romanticismo, ¿no? O sea, digamos las cosas por su nombre, justamente para poder destrabar y que todo fluya mucho más fácil. Fíjense que también desde las políticas gubernamentales hay muchas veces inversión mínima, ¿sí? Para las políticas públicas de salud y de educación también, porque la educación va de la mano con la salud, ¿no? No hay una sin la otra. Así que estos son algunos de los tipos de estigma y justamente a raíz de todo esto se da el proceso de estigmatización, ¿sí? Porque hay un contexto asimétrico de poder, ¿no? Entre la persona que está en una situación de vulnerabilidad y la persona que ejerce el estigma, ¿no? Quien estigmatiza en realidad, ¿no? Esto genera que aparezcan rótulos, etiquetas, todo esto que decía Fer más temprano, los prejuicios, los estereotipos, y que acá a nivel social se dé esta separación entre el ellos y el nosotros, ¿sí? Fíjense que a nivel inconsciente, y más ahora, como decía Fer, con el tema de los últimos acontecimientos que ocurrieron con Chano, con el cantante, fíjense que digamos, en la jerga popular, ¿no? Se habla mucho de este ellos y este nosotros, ¿no? De los drogadictos. No hablan de personas con drogadicción, ¿no? Es el drogadicto, digamos, ya constituye la etiqueta a la persona y es re difícil después poder separarlo, porque la persona hace carne esa etiqueta, ¿no? Después de tanto machaque, tal cual. Se define a sí mismo. Se define a sí mismo desde ese diagnóstico, ¿no? Entonces, socialmente hay una separación entre ellos y nosotros, y esto genera claramente que la persona pierda su estatus, porque no puede acceder a un trabajo en blanco, porque no puede acceder quizás a lo que cualquier persona, entre comillas, normal, ¿no? Que no afecte los intereses del sistema, ¿no? De este núcleo duro, puede acceder. Ya sacan el CUD, ¿no? Ya con el CUD tenés una mega, el certificado único de discapacidad, tenés una mega etiqueta acá, más allá de que tenés un montón de accesos y beneficios, pero eso también te aísla, ¿no? De la inclusión, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y esto trae obviamente discriminación, porque es una persona que necesariamente va a tener una dependencia crónica y muchas veces en nuestra experiencia nos ha pasado de ver que la persona se queda estancada en una etapa evolutiva que comprende entre los 15 y los 20 años, ¿no? Porque la persona no puede tener esta exogamia, ¿no? Independizarse.
Entonces, ¿qué pasa? La familia, con el afán de querer cuidar y proteger a su integrante, obviamente que mantenemos acá, y eso imposibilita mucho más la independencia y la constitución de la persona, ¿no? Y de su bienestar. Entonces, justamente, el estigma nos cierra, nos clausura de alguna manera la posibilidad de ver a la persona como persona, ¿sí? Nos imposibilita ver las fortalezas, las oportunidades, la resiliencia a la que pueda llegar la persona. Nosotros como acompañantes terapéuticos trabajamos con la persona o con el grupo de personas en situación de vulnerabilidad, pero también necesitamos que la persona necesita que haga su parte también, ¿sí? Entonces, quizás en este tipo de encuentros como las quintas jornadas, que ya es el quinto año consecutivo que tenemos el placer de venir a hablar de acompañamiento terapéutico, nos parece una buena oportunidad para proponerles a todos los que nos están escuchando que problematicemos esto del estigma, ¿no? Que nos hagamos cargo de la parte que nos toca, de que si vemos a alguien hablando solo por la calle no crucemos de vereda, porque no pasa nada. Y en todo caso, si pasa, tener la seguridad de que la otra persona es una persona, ¿sí? Y que podemos comunicarnos bien. Entonces... la cuestión de la psicoeducación, me parece también. Yo creo que justamente estos días he visto muchos colegas de ustedes transitando canales y todo, y me parece genial porque es una forma también de ampliar y también cortar muchos mitos, en este caso sobre el padecimiento de este músico. Pero bueno, en esto que nosotros hablamos sobre el estigma, si nosotros miramos bien, por ahí es una variable que dentro de un tratamiento no sé hasta qué punto se tiene en cuenta. Y me parece que es una variable fundamental porque es el punto donde quizás una persona puede rechazar el tratamiento, puede no tener una adherencia al tratamiento. Y es una persona que tarde o temprano va a desertar del tratamiento porque, como decía, yo prefiero quedarme como estoy y que no me estén diciendo el loco del barrio y que de última nadie se entera antes de empezar realmente un tratamiento. Y eso vuelve muy difícil sobrellevar un tratamiento. Y desde ahí es que aparece el acompañamiento terapéutico como una oportunidad del trabajo en lo cotidiano. ¿En qué? En esto que hablamos del estigma, en lo que tiene que ver con la sociabilidad, pero también hay algunas cuestiones que me parece que hay que tener en cuenta. Nosotros siempre a modo de chiste, sepan disculpar porque a modo de chiste, siempre decimos que bueno, que uno, la psiquiatría generalmente ofrece un plan de medicamentos con la intención de equilibrar algún aspecto, alguna dimensión de la persona para que justamente se pueda trabajar y pueda transitar esa vulnerabilidad. Lo hace quizás a nivel físico, a nivel cerebral, a nivel, a nivel físico, a nivel cerebral. Del acompañamiento terapéutico, nosotros a modo de chiste decimos que nosotros somos los que equilibramos, ¿no?, en la cotidianidad. Lo que buscamos es el lugar de equilibrio en el medio entre la sociedad y sus demandas, ¿no?, y la persona y también sus demandas. Nosotros siempre pensamos que la persona va a intentar hacer lo mejor posible para tratar de incluirse, para tratar de nombrarse y para nombrarse desde otro lugar, ¿no? Sí. Perdóname que te corto. Acá hay un comentario de una de las oyentes que se llama María Alicia, que te mandamos un beso grande. No, bloqueala. Le mandamos un beso a María Alicia. Gracias por estar a estas horas de las madrugadas. Ya, buen día. Bueno, María Alicia nos cuenta que justamente ella vive todo esto que estamos contando día a día con su acompañado, cuando van pasando y cierran las puertas del negocio y lo atienden por la ventanilla a la persona. Entonces, fíjate cómo también es otra forma, otro ejemplo de alguna manera, ¿no?, que nos cuenta María Alicia de que estos estigmas suceden no necesariamente desde un vocabulario hablado, sino que hay toda una comunicación analógica también, ¿no?, una comunicación desde el lenguaje corporal que denota, ¿no?, todo esto que estamos diciendo, ¿no? Totalmente. O sea, ustedes, si se ponen a pensar, ahí hay una de
de las variables para tener en cuenta del por qué quizás una persona cuelga un tratamiento de un mes para otro, de la nada. Igual ustedes como profesionales ya seguramente lo ven venir. Y tiene que ver con este tipo de cuestiones. La posibilidad de trabajar sobre la cotidianidad de la persona ya en sí mismo tiene un efecto terapéutico. ¿Por qué? Nosotros más temprano habíamos dicho que nosotros ingresamos cuando alguno de ustedes dice, bueno, vamos a incluir un acompañamiento terapéutico, si ustedes lo miran un poquito más sutil, se van a dar cuenta que es una persona que está sola, ¿no? Sola en su problemática, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás la familia puede estar un poco agotada ya después de tanto tiempo, por ahí porque no tiene nadie alrededor de contención, por X motivos, pero está sola. Entonces, la inclusión de un acompañante terapéutico para encarar la sociedad, ¿no? Ya es en sí mismo terapéutico, porque es la primera relación que quizás puede ser sana, ¿no? Y que le puede mostrar otro modelo relacional del que viene, porque evidentemente el mismo modelo con el que estaba no ha tenido sus efectos positivos, ¿no? Entonces, en sí mismo es en calidad terapéutica y es el principio de la inclusión. Ahora, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué la necesidad de hacer una intervención como es el abordaje del acompañamiento terapéutico? Si quizás con un buen plan de medicación, con un poco de terapia. Bueno, en principio uno va a terapia, ¿no? Para hacer un esqueleto de representaciones, ¿no? Para generar una nueva narrativa para poder mejorar su vida. Pero esa narrativa hay que llevarla a la práctica. Y la realidad es que muchas veces las personas no la pueden llevar a la práctica. A veces lo que se vive en vivo y en directo no necesariamente es lo que se interpreta la semana siguiente cuando uno va a terapia. Pero más allá de eso y de la importancia, ¿no? Porque al mismo tiempo uno no puede estar teniendo un tipo de problemática, uno no puede estar viviendo sin hacer una reflexión previa. Entonces va todo más o menos de la mano. Y uno no puede hacer una reflexión previa y no puede estar viviendo y tratando de generar nuevas condiciones de vida, esencialmente si no está compensado, ¿no? Cuando hay un trastorno. Entonces, ¿qué va a hacer el acompañante terapéutico contra el estigma? ¿No? ¿Cómo vamos a trabajar? Y esencialmente, ¿no? Vamos a trabajar la aceptación del tratamiento, ¿no? ¿Qué es la aceptación del tratamiento? Que la persona pueda comprender que si continúa haciendo ese tratamiento, ¿no? Probablemente va a salir adelante, pero que al mismo tiempo lo puede manejar de otra manera. No necesariamente todo el mundo se tiene que enterar que tiene esquizofrenia, no necesariamente todo el mundo se tiene que enterar que tiene depresión, ¿no? Pero sin embargo, digamos, la posibilidad de que la persona sea consciente de que esto va para su mejoría, ¿no? Me refiero en la vida cotidiana, en el día a día. Por ejemplo, ¿no? Que la persona sea consciente que a las 9 de la mañana tiene que tomar X medicamento, que a las 4 de la tarde tiene que ir a terapia, ¿no? Esto va a facilitar el tratamiento, y al facilitar el tratamiento, la persona va a ir encontrando una mejoría, como ustedes lo ven seguramente con la mayoría de sus pacientes. ¿Te puedo interrumpir? Igual me parece importante también aclarar que nosotros como acompañantes también acompañamos a la persona cuando la persona realmente siente una incongruencia con ese tratamiento, ¿sí? Porque sabemos que hay muchos alumnos y alumnas y compañeros y compañeras también de cursada escuchando y me llegaron algunos mensajitos para que justamente podamos aclarar este tema, ¿no? Porque si no, nos estancamos en eso más biomédico, ¿no? En donde había que obligar a la persona a realizar un tratamiento solamente porque se adhiera a ese tratamiento, cuando la realidad es que tenemos que ver cuál es la opción que la persona siente más asertiva para su recuperación, para su adaptación activa a la realidad. Entonces, claramente, si vemos que hay muchísimo rechazo, muchísima problemática para que la persona pueda continuar o hacer su tratamiento, bueno, es pertinente poder buscar o acompañar a la persona a buscar otro tipo de alternativas que sean, digamos,
más adaptadas a sus necesidades, ¿no? Justamente nuestro ojo también está afilado para eso. Totalmente, fomentar, tiene que ver un poco también con fomentar la esperanza. Por ahí a veces la esperanza se toma como un término bastante liviano, pero fomentar la esperanza, que la persona pueda de alguna manera pensar que haciendo ese tratamiento va a poder ir mejorando. Algunas cuestiones, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, ¿no? en la clínica se encuentran con una persona que está teniendo recaída, está ciclando una vez por semana, ¿no? Ustedes mejor que nosotros saben que eso no está bien. Y a veces la medicación no tiene que ver, no quiere decir que está mal la medicación, ¿no? Pero si hay una medicación, por mejor que sea, y la persona se encuentra y lo está en la calle, en la vida cotidiana, y lo miran de reojo por todos estos tipos de estigmatizaciones que hay, no sé hasta qué punto la medicación tiene la fuerza que debería tener, ¿no? En ese lado. Entonces, la incorporación de un acompañante terapéutico tiene que ver con esto, con que el ciclado de las recaídas sea un poco cada vez más amplio, ¿no? Y más lejano hasta tener la posibilidad. Otro de los puntos, porque ya un poco vamos cerrando, vamos redondeando, tiene que ver con la adherencia al tratamiento, algo que se habla mucho, ¿no? Y otra vez aparece el estigma como una variable que conspira contra la adherencia del tratamiento, ¿no? Bueno, la posibilidad de estar con un otro para la persona que está con padecimiento, como decíamos temprano, ya es en sí mismo un principio de cambio, ¿no? Porque hay un otro que lo está escuchando, hay un otro que lo está acompañando y hay un otro que no tiene vergüenza de ir a comprar el pan con él. Hay un otro que le importa nada, ¿no? Salir al centro. Y eso crea un efecto, digamos, no digo recuperador, pero sí un poco con aires de rehabilitación. Y por otro lado, un regalito que tiene que ver con el burnout, ¿no? ¿Cuántos de ustedes hay veces que tienen ganas de cortar el teléfono porque tiene una persona que está continuamente llamando, ¿no? El burnout está ahí, en la puerta, ¿no? El acompañante terapéutico, el hecho de trabajar en la cotidianidad, termina filtrando todas estas cosas. ¿Qué quiero decir? Que para cuando se llega a profesionales de otras áreas del equipo terapéutico, anteriormente llevo 4 o 5 llamadas con el acompañante terapéutico. Al que se llama por ahí a las 11 de la noche es el acompañante, muchas veces no es a otro profesional. Entonces, de alguna manera, hay un trabajo bastante integral que se puede hacer, ¿no? En conjunto con otros, ¿no? Pero sobre todo con la vida cotidiana de la persona. Bueno, y justamente como para cerrar definitivamente, muchas veces como recursos o intervenciones nosotros trabajamos con talleres más grupales, ¿no? Justamente para intensificar este contacto social y el desarrollo de habilidades sociales. Claramente trabajamos para poder eliminar estos estigmas y estos mitos, ¿no? Los prejuicios y todo esto que estaba diciendo Fer. Y obviamente siempre pensamos en proyectos de trabajo, planes de trabajo que están centrados en la persona y su adaptación y su recuperación. Así que bueno, les agradecemos un montón que nos hayan escuchado hablar de acompañamiento terapéutico. Es una intervención hermosa y que realmente tiene efectos muy positivos en las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Así que les agradecemos un montón por mi parte. No sé, Fer, si vos querés decir algo, pero no, estamos agradecidos. Muchas gracias a Carlos, que nos invita siempre y que está desde su casa mirando. Y la próxima seguramente nos va a salir mejor. Carlos tiene la fe en nosotros, que dice, bueno, prueben otra vez, chicos, prueben otra vez. Y por ahí una de esas nos sale, ¿no? Así que nada, bueno, muchas gracias y que tengan una linda mañana. Hay ponencias increíbles, que son tremendas. Por suerte no quedamos sanguchitos de esas tremendas cosas y llegamos al principio y listo. Así que bueno, espero que disfruten el día, que lo pasen lindo. Y buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente. Nos vemos.